Vamos a hablar de subrogación de vientre, ¿no? La gestación subrogada o lo que se conoce como alquiler de vientre, que está admitido, como decíamos, está comprendido dentro de la ley 19.167 de reproducción asistida, que tiene algunas ciertas restricciones o que se realiza bajo algunas condiciones. Hay un proyecto de ley del diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, que fue presentado el año pasado y que la semana próxima está previsto que ingrese a la Comisión de Población y Desarrollo y que busca extender esas posibilidades de subrogación. En caso de que se requiera justamente una gestación subrogada, esto tiene o no permite una compensación en la legislación actual y solo habilita a las familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. Ya van a estar explicando los distintos especialistas qué implica esto. Pero bueno, en caso de que se requiera esa gestación, tiene que darse un análisis por parte de un equipo médico que eleva además ese informe a la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, que está bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora, según nos informaban, los entrevistados solo se han registrado 5 solicitudes y se aceptó una. De hecho, hay 3 clínicas que están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública para llevar a cabo este tratamiento y conversamos con uno de los responsables, el director Gerardo Bozano de la Clínica de Esterilidad de Montevideo, que hacía referencia justamente a la práctica en sí, a la situación de nuestro país y a los desafíos en materia de la ley. La subrogación es la forma en que puede sustituirse el útero de la mujer, que es único, que no puede ser sustituido por algo que pueda ser artificial, y es necesario tenerlo una paciente o una mujer que pueda ser receptora de un embarazo que está formado por embriones que fueron generados por esposo y la señora que tiene esa situación, o también por parejas que quieren tener y son parejas del mismo sexo, o pacientes que tienen una enfermedad miomatósica o con dificultades o abortadoras habituales, que es necesario tener un útero sano. Y entonces es una situación que se plantea. La cobertura de la ley nuestra lo ampara, pero con determinadas condiciones. Para algunos casos. Para algunos casos. Y para algunos casos que tengan que ver con la situación de la causa y sobre todo en el caso de transferir, tienen que ir con consanguineidad de la segunda generación como máximo para poder, digamos, usar esa metodología de subrogación. Hermanas, cuñadas que puedan tener en esa situación, sí, utilizando después el embrión generado por un banco de semen y el óvulo, un esposo y un compañero de la señora que va a poner el óvulo, o simplemente una mujer sola que quiere tener pero el útero no está capacitado o ya tiene una histerectomía hecha. Entonces es la solicitud que se hace de esa manera. Hay límites de edad, se puede hacer múltiples combinaciones, pero también es difícil tener la capacidad de número de gente que esté dispuesta a esa situación de llevar adelante un embarazo y que después de eso no tenga absolutamente más nada que ver con el chico. Nosotros hemos tenido que pasar casos al exterior. Hicimos uno solo acá, como te estaba contando antes, y el embarazo era entre una hermana y un cuñado, una cuñada, y que le llevó el embarazo, pero después abortó sola antes de las 14 semanas. Después eso estaba contemplado en la ley, digamos. Bueno, en otros países hay otras flexibilidades. ¿Ha derivado casos al exterior? Es frecuente la consulta y lo hemos tenido que derivar a Estados Unidos, que tenemos una clínica a través de California que lo hacen y se dedican a eso. Hay otros lugares como Florida que también, hay lugares que lo aceptan y otros que no. Nueva York y Florida están aceptando la parte de la subrogación, entonces también lo hemos tenido que derivar con éxito. En algunos casos
un hijo y algunas veces dos. Bueno, para ampliar justamente esas posibilidades de subrogación de vientre, hablábamos de este proyecto del diputado Daniel Peña, que fue presentado en mayo del año pasado ante el presidente de la Cámara de Representantes. Se envió a lo que fue la Comisión de Salud integrada con Población y Desarrollo. Como el tema pasó un año y no se trató, se resolvió que sea tratado a partir de la semana que viene en la Comisión de Población y Desarrollo para luego, en caso de ser aprobado, que pueda pasar al plenario. Peña señaló que la propuesta cuenta con el respaldo del presidente de la República, que según dijo está de acuerdo con esta iniciativa y que hay acuerdo, mencionaba, dentro de la coalición. ¿Qué es lo que plantea este artículo? Primero, el artículo tal y como está planteado. Vamos a ver una placa que señala justamente allí que la subrogación, para permitirse ese procedimiento, únicamente la mujer está habilitada cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéricas o adquiridas, y que podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad o de una pareja la implantación y gestación de ese embrión propio. Con este proyecto, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que la pareja pueda proponer, a partir de la modificación que se realiza, una candidata que no tenga por qué estar relacionada con la familia, para que luego, bueno, la comisión sea la que apruebe, una vez que se realice el análisis determinado y, bueno, y siga el procedimiento. La idea es que haya igualdad de condiciones. Así lo planteaba Peña. Vamos a ver el tape donde señalaba justamente los detalles. Primero que nada es bueno que aclaremos que el Uruguay tiene aceptada la subrogación de vientres. Cuando se hizo la reforma y la ley de reproducción asistida, el Estado uruguayo financia procesos de reproducción asistida y dentro de esos procesos tiene aceptada la subrogación de vientre, pero solo en segunda línea de familiaridad. Esto significa solo si tenés hermana. El legislador en ese momento, creo que con un ánimo restrictivo, pero digamos valedero, intentó a través de la ley prohibir todo tipo de cosas que pareciera o que pudiera dar lugar al comercio de vientres. Eso lo que fue generando es una gran injusticia de que el Uruguay, al aprobar la subrogación y al aprobar el régimen de reproducción asistida, hace que muchas parejas ingresen a hacer la reproducción asistida y, bueno, muchas veces sí quedan embriones congelados en las clínicas, en donde lamentablemente el Uruguay, por hacer tan restrictiva la ley, termina tirándolos, porque volvemos de nuevo a ese doble camino. Esto es, si uno tiene dinero para subrogar un vientre fuera del país, o si uno no tiene dinero para subrogar un vientre dentro del país, directamente se tiran. Hay infinidad de situaciones de problemas de salud, de problemas de todo tipo, que hace que el Uruguay se necesite, dentro de que ya hay una opción y una decisión del Parlamento y del Estado uruguayo de apoyar la subrogación y de apoyar sobre todo la reproducción asistida, de que podamos seguir en este proceso y habilitar a que la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, sea un organismo que pueda decidir ante estos casos. Hasta ahora se han presentado solo 5 casos. La mayoría de esos casos lo que se han presentado es a pedir excepciones y obviamente la Comisión no está habilitada a hacer ningún tipo de excepción porque la ley lo prohíbe. Y se ha aprobado un solo caso. Esa es la realidad del Uruguay. No estamos, y esto sí quiero ser muy claro, no estamos intentando acá que el Uruguay sea un país de subrogación permitida o el comercio de vientre permitido. Lo que habilitamos o lo que queremos con la modificación de la ley es habilitar a que la Comisión
Cuando se presenten casos en donde la persona debe demostrar que no hay comercio, que es parte de un proceso en el cual no tiene las condiciones dentro de la familia, poder tener un organismo que diga esto sí o esto no. Debemos defender los derechos de todos los uruguayos. Y acá tenemos el caso de que sí puede, que la pareja gay femenina puede subrogar o puede en definitiva a través de la donación de semen asistir a estos procesos de reproducción asistida, y en el caso de las parejas hombres aceptadas en el Uruguay no tienen esta posibilidad porque no tienen la posibilidad de la subrogación. Entonces también ahí hay otra desigualdad, y creo que el Uruguay debe tener por lo menos, no digamos una aprobación a priori de todo, sino sí un organismo especializado en la órbita que hoy funciona, como es el Ministerio de Salud Pública, en donde la ley habilite a excepciones, en donde, bueno, hay que estudiar todos los casos y dejemos la oportunidad a que ese estudio consensuado de los casos vaya y lleve a la igualdad ante la ley de todos los que, en definitiva, vivimos en este país. Es un tema complejo, ¿no? Se han presentado, como decías, ¿no?, estos 5 casos, se han hecho varias observaciones. De hecho, en su momento quien planteó algunas observaciones fue Liliana Brasinca, la directora de Mujer y Salud Uruguay. Bueno, dijo que la discusión en torno a la ley se realizó sin demasiado debate, y en particular el tema de la maternidad subrogada. Decía, bueno, no tratarlo como un tema aislado, sino la importancia de tratarlo en el marco de algo más integral, y también la preocupación de, bueno, quiénes son las mujeres que más allá que no van a ser del vínculo familiar, las que van a estar en el marco de esta gestación o pueden llegar a prestarse para esta prestación. Hay también el planteo con las parejas homosexuales, que cada vez, según se nos informaba de las clínicas, hay más planteos de homosexuales de hombres que quieren acceder justamente a esto, y hay enfocarse en la imposibilidad por parte de la mujer. Bueno, se entiende que no están contemplados. Hay casos como los que hemos tenido contacto, ¿no?, en los que, bueno, la pareja no puede concebir y no tienen hermanas ni tampoco cuñadas. Entonces, bueno, esto que se hacía referencia y por qué se quiere cambiar. Hay casos que también han sido muy mediáticos, como el caso de Federico Longo, productor, un hombre solo que también, al verse que no podía hacerlo en nuestro país, empezó a recaudar fondos para hacerlo en el exterior e inició un proceso en Estados Unidos. Y hablamos justamente con una pareja, Javiera Asqueri y Jimena Machado, un matrimonio que hizo una subrogación en el exterior, en Estados Unidos, y nos señalaba todo el proceso, ¿no?, lo que evaluaron, lo que pasaba en nuestro país, los costos, y bueno, y decidieron hacerlo en Estados Unidos, algo que decía más también tuvo sus dificultades. Lo compartimos. Bueno, inicialmente hicimos tratamiento de fertilización in vitro acá en Uruguay, después en Brasil. Los tratamientos no prosperaron. Yo logré un embarazo en Brasil, pero lo perdí. Y bueno, en definitiva, por cuestiones de salud, decidimos investigar acerca de la subrogación. Lo estudiamos, pero no teníamos la posibilidad, no teníamos con quién hacerlo, no teníamos para... Ni hermana, ni suegra. Bueno, en realidad tenemos, yo tengo una hermana, tengo madre, él tiene madre, no tiene hermana, pero no lo vimos como una opción viable por el tema del vínculo o por las consecuencias médicas que pudiera llegar a tener. No. El riesgo que podría llegar a generar en la persona que tendría que cargar el embarazo. Por la edad y también por la filiación. Sí, era un poco loco pensar en eso. ¿Con quién se contactaron? Nos contactamos con el doctor Fernando Ackerman en Miami. Hicimos inicialmente una consulta telefónica, él nos explicó cómo era todo el proceso, nos dio una lista de agencias que teníamos que contratar, abogados, psicólogos. Es un proceso bastante largo, hay que pasar por varias etapas. Por supuesto que también después hicimos la consulta presencial, nos hicimos los estudios médicos que se requerían. En el caso de la mujer que realiza la subrogación, ¿qué perfiles tenían? ¿Cómo la contactaron? ¿Cómo fue la relación?
La agencia nos daba unos perfiles y el médico luego hacía estudios clínicos sobre... Sí, el que tenía la última física. palabra El que tenía era, la última palabra era el médico. ¿Perfiles variados? Sí, perfiles variados. Sí, ellos seleccionan de distintas formas. Después, con el proceso, a lo largo del tiempo nos fuimos enterando. Ponen avisos, no sé, van a comer en un restaurante y le ofrecen a una moza. Nos fuimos enterando después, no teníamos ni idea cómo era el proceso de selección. Nos habían presentado como una agencia de modelos, donde había y tenían todos los datos, pero después pero la me parece que realidad no era tan bastante así. diferente. Distintas. Sí. Sí. Primero porque había pocas mujeres que se ofrecían a hacer el tratamiento y además porque un bajo porcentaje de las mujeres que se ofrecían a hacer el tratamiento resultaban seleccionables al final. Nosotros optamos por Estados Unidos, si bien lo podíamos haber hecho en otros países, optamos por Estados Unidos porque era el que mayor garantía jurídica nos ofrecía. Esto tiene un costo importante, ¿verdad? Sí. Hablamos al principio, nos pasaron una especie de presupuesto estimado que rondaba los... Entre 80 y 120 mil dólares fue lo que él nos estimó que podía llegar a salir. pero se nos fue a muchísimo más. Se iba más. Se fue a más. Perdimos la cuenta, pero sí, yo le calculo 150, 160 o quizás más. Sí, la primera transferencia de embriones no quedó embarazada. Quedó embarazada en la segunda transferencia de embriones. Nos comunicábamos semanalmente por WhatsApp. De hecho, cuando llegó a la semana 37 de embarazo, que fue cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos a esperar el nacimiento, los veíamos a ella, al marido, a los nenes todos los días, salíamos a pasear, bueno, o sea, tuvimos una relación rara, pero súper, cercana. Digo, tenemos contacto hasta el día de hoy. Ahora hace un tiempo que no hablamos e incluso, Sofía, después que nació, que hemos tenido la oportunidad de ir para allá, nos hemos juntado con ellos, no sé, hemos estado en alguna casa en Orlando. Sí, la conocieron después ellos han venido a cenar. ¿Cuál sería el balance de todo este proceso? ¿Cómo lo describirían? Particularmente soy de la idea de que esto se tiene que hacer con un tercero, no con un familiar. Yo digo, nunca me lo planteé, para mí que mi madre o mi hermana fueran las madres sustitutas nunca fue una opción. Me parece que es mucho más sano que sea un tercero con el que podés tener el contacto que quieras después del nacimiento o no verlo nunca más, o mantener un contacto lejano o un contacto cercano, pero con el que puedas decidir qué tipo de contacto querés tener. Realmente no le veo ninguna objeción moral. Nosotros logramos el objetivo, tenemos a nuestra hija. Sí, fue, la verdad que fue... Muy desgastante, pero... Fue penoso, fue realmente penoso. Nosotros estuvimos 3 años entre que empezamos el tratamiento y que logramos el embarazo. O sea, fue largo y después obviamente que no es fácil llevar un embarazo a la distancia. No saber si está bien, si no está bien. De hecho, hubieron algunas complicaciones durante el embarazo. Tuvieron que hacer algunos exámenes extra, fue duro, pero bueno, está. Obvio, positivo. Sí. Sí. Y si no fuera tan caro, yo lo haría de vuelta. Bueno, sí. Qué tema interesante, ¿no? Sí, la historia de vida, agradecerles además a la pareja por compartirlo, porque no es fácil tampoco hablar del tema y exponerse y contarlo, pero decía que bueno, ojalá sirva también para otras parejas. El proyecto ahora va a la comisión, van a ir especialistas de todas las áreas, de las clínicas, de la comisión, por allí capaz que se hacen otras observaciones u otras modificaciones, hay que ver qué tratamiento se le da, bueno, pero queríamos adelantar un poco por dónde venía el planteo. En la comisión tendría que pasar tendría que pasar esta entrevista. Sería bueno. La cantidad de cosas que tiraron, que abren hilos enteros de debates, es impresionante. Sí, sin duda.